Quiero ser el presidente, jugar al fútbol en Madrid, viajar gratis a los mundiales, que me entrevisten solo a mí. Voy a surcar. Y bien, amigos, entramos en la recta final de Los Hijos del Vecino y es momento de dar la bienvenida a Paola Cortés. Ella es abogada, especialista en medio ambiente. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Un saludo a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y de, por supuesto, televisión universitaria. Bien, nos toca hablar de un tema que es una preocupación no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Estamos hablando de la crisis ambiental y alertas tempranas. Paola. Bueno, de acuerdo de manera general, ¿no? Esto es una cuestión de la gestión de riesgos. Las alertas tienen que ver ya con lo que es, no específicamente el riesgo, sino ya con una amenaza y con un desastre, una posibilidad de emergencia también, ¿no? Entonces ahí es donde se supone que las autoridades llamadas por cada una de las normas, cada una de las estructuras normativas de cada país, de acuerdo a su derecho interno, tienen la potestad, la competencia, la atribución de hacer esta evaluación de una posibilidad de amenaza, de riesgo que va a desembocar en un desastre o en una emergencia y hacer todo el proceso, porque este es como un procedimiento que se debe seguir, son protocolos internacionales que deberíamos tener también en todos los países para funcionar de esa manera y tratar de darle una respuesta, ¿no? Esa es la alerta, básicamente, darle una respuesta a este acontecimiento que puede ser un desastre o una emergencia. Así es, y la administración de estas medidas de protección, de seguridad, de alertas, no solamente en Bolivia a veces fallan, sino también fallan a nivel mundial, porque se dice que 1/3 de la población mundial no estaría atendida por estas alertas tempranas por el tema de clima. Exactamente. Creo que el enfoque en realidad es un principio, ¿no? El de prevención que se ha estado aplicando tal vez de manera deficiente en todos los países, pero se aplica el tema de la prevención, ¿no? Lo que sucede con el cambio climático, por ejemplo, es que debería cambiarse el enfoque ya, ¿no? Urgentemente, porque el enfoque preventivo ya no es suficiente, ¿no? Entonces hay otro principio en derecho ambiental internacional, derecho internacional ambiental, que ha sido recogido por muchos de los países que han suscrito tratados tan importantes, por ejemplo, como la declaración o instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración de Río del 92, ¿no? Donde se habla del principio de precaución. ¿Qué significa el principio de precaución? Y hablando justamente de lo que tú dices, ¿no? Del tema del clima, de los cambios climáticos. Es justamente un principio que permite adelantarse a los acontecimios de alguna forma, ¿no? Es un principio que también da pie para la innovación de medidas, de mecanismos que puedan paliar los acontecimientos extremos que son provocados por el cambio climático. Este principio precautorio básicamente se refiere a la falta de certeza científica. Por ejemplo, te doy un ejemplo así muy reciente y que seguimos viviendo, la pandemia. No teníamos la certeza científica, es decir, la comunidad científica internacional tampoco, de cómo íbamos a afrontar, ¿no? Como países, como mundo, la pandemia. Y una de las medidas que tiene como base el principio de precaución es justamente la cuarentena, digamos, ¿no? Para que la gente entienda. No se sabía exactamente cómo ibas a proceder, pero bueno, como medida precautoria a la falta de certeza, bueno, pues todos a sus casas, a cuidarse y a tener los distanciamientos, etcétera, y todas las medidas que conocemos ya de memoria, pero son una base de este principio precautorio. Entonces, creo que los enfoques ya tienen que estar cambiando, ¿no? No solamente lo preventivo, cuando sí se conoce de algún riesgo que pueda existir, pero también un enfoque precautorio ante la falta de certeza científica. Así es. Y entrando al tema de Bolivia, ya son 82 los incendios forestales activos en el país, Paola.
Es impresionante lo que está sucediendo. Escuché al ministro de Defensa señalar que son 6 departamentos ya los afectados, es decir, ya estamos en prácticamente todo el territorio está sufriendo estos incendios y definitivamente, bueno, no es novedad que estos son causados por la mano de las personas, ¿no es cierto? Por actividades humanas. No son, es decir, su origen, el origen de estos incendios no es natural, digamos, ¿no? Que haya caído un rayo, claro, que exista una cuestión así. No son eventos naturales, son eventos con origen social de personas que han encendido los focos de calor. En base a eso, en realidad debía haberse ya activado todo lo que es el procedimiento, ¿no? De las alertas, de los desastres, de los riesgos, de las amenazas y de las emergencias que están establecidas en la Ley 062. Y esto no ahora, ¿no? Sino hace bastante tiempo ya debía haberse tomado las medidas respecto a los incendios, ¿no? También hay todavía no hay una investigación realmente profunda, pero me parece que solamente, y esto a riesgo de equivocarme, pero creo que deberíamos tener en cuenta que no solamente que las razones por las cuales se han encendido estos fuegos, estos focos de calor, por un lado son las actividades agroindustriales, pero por otro parecen ser otros los móviles de las personas que han encendido estos focos de calor, y eso definitivamente merece pues una participación de las autoridades, no solamente del Ejecutivo, sino también del estamento judicial. Así es, se tiene que investigar a profundidad estos incendios, porque las sanciones tienen que ser más duras. En Bolivia, lamentablemente, las sanciones no son muy duras. Hace algunos días estábamos hablando en otro programa, justamente contigo también, Paola, que se tiene que derogar varias leyes y decretos. Así es todo un paquete. A mí me gusta decir que es un bloque, ¿no? Es un bloque normativo que alienta a estos incendios, ¿no? Pero este es un 90%, hay un 10% que creo que no tiene esta razón de ser, digamos, de los focos de calor. Más bien pareciera ser algún tipo de actividad vandálica, ¿no? O sea, es vandalismo también en cierta forma, no solamente es el chaqueo descontrolado en general, ¿no? Sino que hay grupos que probablemente están haciendo eso, pero es un porcentaje pequeño. Lo grande viene, el porcentaje mayor es justamente basados y apoyados en estas normas que de momento pareciera que ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo están determinados a abrogar o por lo menos revisarlas. Así es, y pienso que el tema de las elecciones generales también se ha pescado distraídos, totalmente desatentos a estos desastres naturales. Es una lástima. Paola, te agradezco muchísimo por estar nuevamente en Los Hijos del Vecino. No, pues a ti gracias, Leonardo. Un saludo a todos y todas. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Bien, gracias, Paola. Y bien, ahí estábamos hablando con Paola Cortés, abogada especialista en medio ambiente. Estábamos hablando sobre la crisis ambiental y alertas tempranas, tanto en el mundo como en Bolivia. Quiero ponerme un traje fino y salir en televisión, decirle al pueblo con el corazón que yo no soy ningún ladrón. Al jefe de la policía le voy a dar una mansión. No quiero estudiar para ser licenciado, tampoco ser doctor, peor será.